Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión en la entrevista de hoy. Son las 6:30 minutos ya en la mañana. Le hemos invitado al doctor Juan León Pilco. Él es un médico prestigioso de la provincia de Morona, Santiago. Ahora presta los servicios en el CEFAS del gobierno provincial de Morona, Santiago. Pero hay un tema que inquieta al doctor que le vamos a preguntar, pero primero el saludo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Con un saludo afectuoso y cordial a los ciudadanos de Morona, Santiago. Gracias, Manuel, por este espacio. Siempre será importante compartir información valiosa orientada a las acciones de salud, así como también las que desempeña actualmente como director ejecutivo del CEFAS. Estoy a la orden. Doctor, el tema de COVID-19, ¿cuál es el comportamiento en la actualidad? A nivel nacional señalan cifras de que cada día suben los contagios, igualmente acá en Macas y en la provincia. ¿Cómo podemos ahora dar esta noticia cuando todo estaba ya aparentemente bien? Con fecha 19 del presente mes, el Ministerio de Salud Pública dio un informe oficial en el sentido de que existe un proceso de incremento de los casos de COVID-19. Es decir, a esta fecha, al 19, se han incrementado a un número de 3,000 casos diarios de COVID-19. Esta cifra significa entonces que existe un repunte importante de esta enfermedad, sobre todo en provincias de la costa, particularmente en Guayas, en Esmeraldas, Manabí, como también en la Sierra Centro, específicamente Pichincha, y en el caso de las provincias orientales, pues no son la excepción, incluido en la provincia de Morona, Santiago. Eso significa entonces que la enfermedad está presente, como habíamos advertido desde el inicio. Esta pandemia vino para quedarse por mucho tiempo. Tenemos que aprender a convivir con la enfermedad, pero convivir racionalmente cuidando de nuestra salud. Claro. ¿Qué implica aquello? Implica entonces que debemos continuar con un proceso activo de vacunación utilizando la cuarta dosis. Hemos advertido desde el inicio de la pandemia y luego cuando ya se dispuso de las vacunas que las coberturas de vacunación, es decir, que el número de personas vacunadas específicamente en nuestra provincia, y va la respuesta mía, siempre fueron bajas. Estuvieron por debajo del 70%. Claro. En primera y en segunda dosis. En el caso de tercera y cuarta dosis, la cifra es mucho más baja. Más bajísima. Menos del 40%. Esto implica entonces que el riesgo está presente y la transmisión está activa. Si a eso agregamos el comportamiento biológico de este virus, que tiene la capacidad de mutar, de cambiar. Ahora tenemos la variante BA4 y BA5, sobre todo la BA5, que tiene una capacidad de infestación y de expansibilidad un poco mayor, porque los virus lo que están procurando ahora son seres inteligentes, están procurando eludir el grado de afectación de las vacunas. Y mientras las personas no se vacunen, entonces es mucho más fácil que el virus mute y produzca la enfermedad. De tal manera que en Morona, Santiago, reitero, se siguen presentando casos de COVID-19. Yo quiero advertir entonces la necesidad imperiosa de vacunarse. No es que las vacunas no son efectivas, no es que las vacunas no sirven. Las vacunas son efectivas, las vacunas sirven. Lo que pasa es que hay un segmento de la población que no se ha vacunado y está expuesto al riesgo. Insistir en la necesidad de la tercera y de la cuarta dosis, que son dosis de refuerzo, y también tener claridad en qué tiempo me pongo a estas. La tercera vacuna tiene que ser colocada a partir del cuarto mes de haber recibido la tercera, y la vacuna, es decir, la cuarta vacuna tiene que ser colocada a partir del quinto mes de haber sido un esquema, de tal manera que eso va a permitir completar el esquema. Las personas que nos hemos vacunado un esquema completo y las que van a procurar vacunarse el esquema completo, el riesgo disminuye ostensiblemente. Ahora, si bien es cierto, es sumamente preocupante el hecho de que hay una recaída y un número de incremento de los casos de COVID-19, quiero también ser muy enfático. La capacidad del proceso de vacunación implica que el riesgo sigue siendo menor de hospitalizarse.
también sigue siendo menor el riesgo de que los pacientes entren a espacios de cuidados intensivos. En resumen, estamos ante un incremento de los casos de COVID-19 en todo el país y es mucho más necesario la obligatoriedad moral de vacunarse, completando los esquemas con segundo refuerzo, con tercer refuerzo, pero además la de mantener las medidas biosanitarias. ¿Cuál sigue siendo la medida biosanitaria más importante? La utilización de la mascarilla, mascarilla sobre todo en espacios cerrados, en espacios públicos donde hay una gran concurrencia y hay una ausencia de ventilación, y además la utilización de la mascarilla cuando se acuden a los centros hospitalarios o a visitar a los enfermos o a las personas que están con recaídas de la salud. Esto más los protocolos biosanitarios de lavado de manos, de distanciamiento social, son medidas importantes que van a contribuir entonces a evitar que las personas no solo se enfermen, sino que se mueran. El autocuidado entonces es importante porque el COE Nacional había señalado, el ministro de Salud también lo señaló en días anteriores, que se analizaba poder volver a la mascarilla, es decir, ya exigido, porque acá en nuestro medio al menos si no se exige no se ponen, aunque ya se han puesto algunas personas. Pero esto, doctor, va a ser ya personal, porque nadie le va a exigir, aquí el COE cantonal ni provincial no van a hacer una rueda de prensa, decir pónganse la mascarilla, ni va a haber ningún tipo de ordenanza. Ya queda en cada una de las personas entonces. Por supuesto que sí. La responsabilidad es individual. Lo que no quisiéramos es seguir lamentando la pérdida de ciudadanos ecuatorianos distinguidos, paisanos de Morona Santiago, que lamentablemente han partido por efectos de esta enfermedad. La responsabilidad sigue siendo individual, pero al mismo tiempo debemos tener una responsabilidad colectiva, tener la conciencia de que si yo no tengo el autocuidado, no me vacuno, está en riesgo los seres más queridos de mi casa, mis familiares que tengan proceso de discapacidad, que tengan enfermedades crónicas, los niños. Es decir, el riesgo es individual, pero es compartido. Y en ese sentido creo que siempre los llamados que se hacen han formulado las autoridades correspondientes, las que formulamos quienes trabajamos en el sector de la salud, van orientados en este sentido. Es como cuando hablemos del proceso de seguridad general. Si nosotros no tenemos un autocuidado en nuestra casa, si dejamos las puertas abiertas de par en par, tendremos la acción delincuencial activa. Lo mismo ocurre en el caso de la salud, pero a diferencia del primer proceso que estoy describiendo, en el cual está en riesgo los bienes materiales, en el segundo caso está en riesgo la vida, la salud de las personas, de tal manera que también es importante que se definan nuevas estrategias para incrementar la campaña de vacunación. Es decir, los ciudadanos a veces pensamos que esto fue solamente una explosión y se quedó en aquello. No es así. La Organización Mundial de la Salud sigue haciendo alertas en relación con el avance de la enfermedad. Países civilizados, mucho más avanzados económicamente e industrialmente como el Ecuador, como el caso de China, han sufrido confinamientos de 5, 10 millones de personas, confinamientos agresivos, tratando de procurar de que no exista o se controle la transmisión de la enfermedad. En esas circunstancias, entonces, en Morona Santiago el riesgo siempre ha estado latente, está presente, porque no ha habido una actitud responsable en el proceso de vacunación. ¿Qué significa esto entonces, doctor, de que en estos días, en días anteriores, se vean muchas personas en hamacas con bastante congestión nasal, bastante fiebre, es decir, como antes decíamos, una gripe, pero esto puede derivar un poco más adelante, doctor? Sí, para mala suerte, por acción natural y por acción divina, que es el responsable de todo lo que ocurre en nuestra existencia, en estos días existen cambios importantes de temperatura, las noches están extremadamente frías, al igual que las madrugadas, existe presencia de rayos solares, luego existen lluvias, y estos factores, los factores biológicos condicionan las enfermedades. Los factores biológicos, la luz, exceso de luz solar, el exceso de lluvias, los cambios bruscos de temperatura, afectan biológicamente al ser humano, de tal manera que evidentemente
si bien es cierto existen estos factores físicos, no debe descartarse el hecho de que concomitantemente con un proceso de una gripe, esa gripe, como hemos advertido, sigue siendo COVID mientras no se demuestre lo contrario. Y hay que tener la precaución entonces de hacerse el examen correspondiente y autoaislarse. El proceso de aislamiento ha disminuido. Antes era al mínimo de unos 14 días, hoy con responsabilidad debe ser al menos de 5 a 7 días. Ahora, doctor, en el tema de las vacunas, ya no se habla de las vacunas acá en Macas. Ya se olvidó usted, recordará que la primera dosis, segunda dosis era completamente obligado, habían listados de docentes, personal administrativo, funcionarios, pero hoy en día para la cuarta ya nadie dice nada. Sí, yo creo que ha faltado y falta una campaña mediática, utilizando los medios como el suyo y de otros, para sensibilizar a las personas, para recordarnos que el proceso continuo de vacunación evita que nos enfermemos. Es igual como lo que ocurre con los niños. Las madres de familia, a veces por falta de vacunas o a veces por falta de conciencia o por irresponsabilidad, nos llevan a sus niños a vacunar para recibir las dosis adecuadas del proceso de inmunización activa que se realiza en tiernas edades o en los refuerzos. Entonces, yo creo que efectivamente ha faltado un proceso de sensibilización constante en los medios de comunicación, recordando a las personas, pero también aprovechando los espacios que actualmente nosotros concurrimos, es decir, si estamos revisando, por ejemplo, en las redes sociales información importante de la colectividad de información social, también hay información relacionada con el proceso de vacunas y los anuncios que realizan las autoridades mundiales de salud y las autoridades nacionales, en el caso específico del Ecuador. La vacunación, reitero, sigue siendo el proceso complementario de las medidas biosanitarias que he hecho referencia, que son eficientes y efectivas. Hay que entender que el comportamiento del virus, el virus cambia, muta, y son medidas de protección que tienen estos microorganismos ante las acciones que va tomando el ser humano. Entonces, esta es una batalla entre el virus, que tiene capacidades de cambiar, y las personas, los seres humanos, que a pesar que sabemos que el riesgo es inminente, no tomamos la medida más esencial, que es vacunarse. ¿No les está dando con mucha fuerza a quienes están vacunados entonces, quienes puedan tener una vez más COVID-19? Efectivamente, el riesgo de volverse a enfermar es mínimo. Y si en el evento de que una persona recibe un esquema completo, la capacidad que tiene el virus para producir daños mayores es mínima, disminuye ostensiblemente. Esa es la razón por la que muchas de las personas afirman, bueno, ya me he vuelto a enfermar, pero ya no tengo ninguna sintomatología que comprometa mi integridad. Evidentemente que eso es bueno, porque claro, su sistema inmunológico está respondiendo ante la acción de un virus. Está suficientemente preparado el organismo para responder a aquello. Esa sigue siendo otra ventaja de la vacunación. No es lo mismo que la enfermedad debute en una persona que no tiene vacunas. En una persona que no tiene vacunas o que tiene un esquema incompleto, la acción del virus va a ser mucho más agresiva que al inicio, y eso puede condicionar complicaciones en la enfermedad de la persona. Por eso reitero y ratifico una vez más hasta el cansancio, ciudadanos de Morona Santiago, sobre todo no solamente de las comunidades rurales, no solamente de las nacionalidades shuar o mestizas, no solamente de las comunidades de Transcutucú. Efectivamente, allá las tasas de vacunación y el riesgo es mayor, no se han vacunado. Por favor, acudan, sigamos poniendo el hombro para proteger nuestra propia vida y tengamos la actitud positiva que podemos vencer, disminuir los efectos de la enfermedad, pero protegiéndonos adecuadamente. Pocas personas se han puesto la cuarta dosis, solamente tienen hasta la tercera, pero para la cuarta ya no hubo quien obligue, si cabe el término, doctor, para que se ponga la cuarta. Lo que ocurrió también es de que en el ánimo de la reactivación económica y en la necesidad de que las actividades diarias se restablezcan, vista el comportamiento de la enfermedad, los anuncios gubernamentales a través de las autoridades principales, llámese presidente de la República, vicepresidente, ministro de Salud del COE, fueron en ese sentido. Es decir que estábamos a punto de lograr el éxito para vencer la enfermedad, pero no podríamos afirmar en forma contundente que efectivamente eso ocurrió. Y eso no ha ocurrido,
y la prueba de aquello es de que todos los ciudadanos entramos en un proceso de relax, Claro. de relajamiento, y pues usted ha visto la actitud de todos nosotros aquí en la ciudad de Macas, en la ciudad de Sucúa y en el resto de la provincia, no se diga en el resto del país. Es decir, las personas entendieron o entendieron mal que este proceso ya culminó y que el COVID-19 era parte de la historia. No es parte de la historia. Si a eso se suma, por ejemplo, solo para tener un ejemplo, lo que está ocurriendo con la enfermedad de la viruela del mono. Viruela del mono. Dos Viruela del casos mono. allá. Y hay 2 casos. Entonces, mire usted, un proceso que se inició en África, ahora ya está en buena parte del continente. Definitivamente el proceso de la migración de los ciudadanos es indetenible y en aquello la acción de los virus sigue siendo muy preocupante. Las 6:45 minutos, hablemos del Cefas. Doctor, ¿qué acciones hay en el Cefas? Bueno, el Cefas continúa con sus acciones programadas y planificadas, respondiendo al interés ciudadano, cumpliendo con su visión, es decir, la de atender con esmero, con profesionalismo, con mística y con humanismo a los grupos sociales para los cuales hemos sido creados. ¿Cuáles son estos grupos sociales? Las personas con discapacidad recibiendo sus ayudas técnicas, las personas de la tercera edad recibiendo sus raciones alimenticias, los kit homenajes de hogar, si fuese el caso, aquellas personas vulnerables que han justificado una necesidad apremiante, sobre todo relacionada con la disponibilidad o la recepción de planchas de zinc. Continuamos también con los procesos de asistencia jurídica en los casos preocupantes de violencia. También seguimos asistiendo a aquellas personas que lamentablemente están perdiendo a sus seres queridos por efectos de enfermedades o por efectos de accidentes que han ocurrido con mucha frecuencia. Por ejemplo, lo que ocurrió este fin de semana, lamentablemente en Pablo VI, donde 3 ciudadanos fallecieron. Estas actividades las sigue cumpliendo el Cefas también con los servicios de asistencia complementaria de salud, llámese fisioterapia, llámese estimulación temprana, o las consultas o los apoyos psicológicos que se brindan a personas o niños con algún tipo de discapacidad, niños con autismo. Es decir, el proceso nuestro institucional continúa. Debo destacar en el transcurso de este mes, por ejemplo, las entregas que se realizaron en Mutinza, la parroquia en el recinto Mutinza de la parroquia Sevilla Don Bosco, raciones alimenticias y planchas de zinc, las que desarrollamos en la Escuela Espíritu Santo, en la Escuela Especial Espíritu Santo, entregando más de 100 ayudas y kits alimenticios a los niños con discapacidad, grupos prioritarios. Al igual que lo hemos hecho, por ejemplo, con la distribución de beneficio a 400 ciudadanos entre jóvenes y personas de la tercera edad en diversas comunidades. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que manejan la misión salesiana de Bomboiza, de Yaupi, de Guasaquenza, al igual que para los adultos mayores de algunas comunidades como Tayuza, Chinimbimi, Arapicos, y adultos mayores, personas de extrema vulnerabilidad, de comedores de organizaciones cristianas de la ciudad de Macas, específicamente del Comedor Popular Ebenezer. Durante 6 meses, el gobierno provincial de Morona Santiago, a través del Cefas, bajo la orientación y el liderazgo del señor prefecto Rafael Antuni y de la presidenta Jimena Antuni, entregará durante 6 meses raciones alimenticias perecibles para que 400 personas puedan servirse su desayuno, puedan recibir su alimentación diaria, que es parte de un derecho natural. Estuvimos también en General Proaño entregando a nuestros adultos mayores menajes de hogar, entregando kits alimenticios. Lo propio ocurrió el día de ayer en la parroquia Sinaí y también los cursos de capacitación en comunidades tan lejanas como Chihuinda en el cantón Gualaquiza. Entonces, los ciudadanos pueden observar, esta es la acción efectiva que estamos cumpliendo en función de una planificación y lo vamos a seguir siguiendo, lo vamos a seguir realizando, en el transcurso de estos días, de los próximos meses, que es parte de una planificación institucional
del CEFAS de Morona Santiago. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. Yo sé que no es el caso pero ¿quién más que ustedes conocen la realidad de las comunidades y de las personas adultas mayores, tercera edad, personas con discapacidad, adultos mayores? A ellos se les ha quitado en gran parte el bono de desarrollo humano. ¿Ustedes como CEFAS no pueden hacer alguna gestión, interponer algún oficio para que puedan volver a tener el bono? No es que no hemos hecho nada, no es que nos hemos cruzado de brazos. Apenas ocurrió aquello, recibí en mi despacho un grupo muy importante de personas que eran beneficiarios del bono de desarrollo humano. Nos trasladamos a la gobernación, documentadamente elevé nuestra queja, nuestra solicitud y nuestra inconformidad en nombre de ellos y el grupo que representamos a las autoridades del Ministerio de Bienestar Social, a las autoridades de la provincia, liderados en ese tiempo por el exgobernador, haciéndole conocer esta urgencia, y entendería que el gobierno nacional está corrigiendo aquello. Esperamos que esa disposición de orden nacional que se conoció, que iban a haber una reincorporación de las personas, beneficien también a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad. Ese grado esa acción injusta que se cometió tiene que ser restituida, porque nosotros logramos evidenciar hechos totalmente dolorosos. Ancianos que están prácticamente en la indigencia, de un solo plumazo se les retiró el bono de desarrollo humano. Y esa es una acción inhumana que nosotros la censuramos y por supuesto estamos y hemos hecho las acciones que nos corresponde para que se subsanen sus derechos. Ustedes como CEFAS interesados en el tema, eso decía, la gestión local, de pronto una gestión nacional para que se sienta que, porque aquí no dice nada, que se sienta que necesitan las personas adultas mayores. Por supuesto que sí, es decir, yo creo que las autoridades en los diferentes niveles y particularmente quienes manejamos la área social estamos para aquello. Es decir, para responder no solamente con nuestros buenos oficios, para hacer un seguimiento y para acompañar en el reclamo justo que tienen ese tipo de personas. Los recursos económicos que se manejan en las instituciones como la nuestra son recursos relativamente escasos. Claro. Por eso hay la necesidad de que el Estado, que es el garante y a quien por un mandato constitucional le compete la asistencia a estas personas, no es una dádiva, es un derecho que tienen las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores, las mujeres embarazadas, los grupos vulnerables, a recibir este tipo de atenciones, igual como tienen la misma ventaja, entre comillas, de ser los beneficiarios de la acción institucional del CEFAS. Bien, doctor, en el tema de salud, desnutrición en las comunidades, ¿el CEFAS cómo apoya ahí? Bueno, nosotros tenemos también un área específica dedicada a la nutrición. Este es un problema gravísimo del Ecuador y gravísimo en Morona Santiago. Si usted revisa las estadísticas nacionales, las tasas de desnutrición en niños menores de 5 años, nuestra provincia está en alrededor del 40%. Claro, así es. Si compartimos este dato incómodo y preocupante con provincias como Chimborazo, provincias como Cotopaxi. A Morona Santiago se suman los grandes males. Somos estadísticamente una de las provincias más pobres del país, a pesar de que tenemos riquezas ecológicas, riquezas naturales, la riqueza humana con su actitud de sus ciudadanos, pero también tenemos graves problemas de salud como la desnutrición crónica, que estoy haciendo referencia. Tenemos el segundo lugar en violencia, particularmente en violencia intrafamiliar. Por eso es que nosotros estamos trabajando y procurando que las acciones nuestras tengan la efectividad necesaria. Estamos procurando y gestionando la de acceder a recursos externos. La cooperación italiana hizo un llamado público para que se presenten propuestas justamente para entregar recursos económicos de soporte a los problemas de nutrición. Con la cooperación internacional del departamento correspondiente del gobierno provincial estamos haciendo el proceso de presentación de una propuesta que permita al menos tener la oportunidad de acceder a $750,000. Esta es parte de un proceso. Confiamos que las memorias técnicas y nuestros proyectos puedan ser calificados para el tema de desnutrición.
en el tema de desnutrición, no es un asunto que va a solucionarse de la noche a la mañana. Este es un proceso largo porque implica no solamente atención de salud, no solamente control estricto del embarazo, sobre todo en los primeros, en los 1000 días, que son los básicos para evitar que se produzcan daños cerebrales. No solamente en la necesidad de la administración de hierro en la mujer embarazada, en el control del peso, en los controles mucho más frecuentes, sino también en los procesos de agua segura, en los procesos de educación. Esto es parte de una problemática que implica la participación multisectorial, con la concurrencia de muchos segmentos de la sociedad para evitar las acciones nefastas que implican los procesos de nutrición crónica. No solamente es tener un niño que de bajo peso, sino perder la capacidad de desarrollo intelectual, que le va a privar toda la vida de un desarrollo armónico. Entonces, estamos trabajando en aquello, también estamos trabajando en el tema de violencia, hemos hecho acompañamientos y presentación de proyectos ante la cooperación externa, específicamente a la Unión Europea, a través de el embajador de la Unión Europea, como también a la Embajada de España. Son parte de una ruta, ¿no es cierto?, orientado a buscar una solución a estos problemas, tanto el de nutrición como también el tema de violencia, pero los recursos no son fáciles de obtenerse. Sin embargo, estamos trabajando en aquello y pues confiamos que tengamos suerte para que Morona Santiago pueda disponer en un tiempo inmediato o tardío de un centro de atención básico y elemental para las mujeres violentadas con una casa de acogida, al igual como los proyectos de equinoterapia que son complementarios para las personas con discapacidad. Las 6:56, se nos terminó el tiempo, amigas y amigos de la sintonía. Por acá dicen, excelente entrevista, muchas gracias por tan importantísima información. Doctor Juan León, bendiciones, un buen día a todos. Pongamos el hombro para vacunarse y utilizar las medidas de bioseguridad y salvar vidas, dice Angelita Rivadeneira. Doctor, gracias. Muchas gracias. Voy a culminar agradeciendo también al GAD de Río Blanco, a las personas, tanto jóvenes como adultos, que asistieron al curso de artesanías. Un muy lindo curso, una muy buena participación utilizando el bambú, y notamos la capacidad, el talento y el ingenio de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, y eso es valedero. Muchas gracias por el espacio que brindaron al CEFAS en el caso de Río Blanco, lo propio en las comunidades que se van a realizar en el transcurso de estos meses. Seguimos trabajando y pues es parte de la acción social del gobierno provincial liderado por el prefecto Rafael Antoni. Muchas gracias al doctor Juan León Pilco, director ejecutivo del CEFAS. Nos ha acompañado para darnos a conocer información de esta entidad y por supuesto sobre el COVID-19.